Algunos actores políticos, sobre todo de la Argentina actual, piensan que frente a estos que gritan y que claman doctrina austríaca, hay que gritar del otro lado y clavar doctrina peronista. La doctrina peronista del 1%. Del espejo, Y en realidad Milei no ganó simplemente porque gritó, más fuerte, sino porque conectó con deseos e inquietudes reales de la población argentina, pero que en algún punto la cuestión de la casta y la cuestión de la dolarización tendían a sintetizar. Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a Política para Millennials. Antes que nada, les quiero pedir disculpas por este largo receso que venimos teniendo en el canal. A principios de año tuve un cambio en mi situación laboral que me obligó a poner algunos proyectos en pausa. Igualmente vamos a volver para la segunda parte del año con un formato nuevo, que vamos a ir adelantando en los próximos videos, así que estate atento al canal. Lo que les traigo ahora es un recorte de mi participación en el programa Birrosca, del canal de YouTube ARG Medios, a donde fui invitado la semana pasada para hablar sobre este canal y sobre diferentes temas de actualidad. En el programa tuvimos un lugar para discutir por qué este canal se llama Política para Millennials, pero además pudimos charlar sobre cómo se ha venido transformando el panorama político en los últimos años con el avance de las derechas en todo el mundo, cuáles son las principales características de este fenómeno y cómo posicionarse frente a él. Acá abajo les dejo el link por si quieren ir a ver el programa completo, y más allá de eso les recomiendo que vayan y se suscriban al canal ARG Medios. Y también les recomiendo que no se pierdan Birrosca, que es un programón. Antes de dejarlos con el programa, les quiero comentar que el fenómeno de las ultraderechas, extremas derechas, derechas radicales, según como lo definamos, va a ser uno de los principales ejes que vamos a tratar de explicar y comprender en los próximos videos de este canal. Así que suscríbanse para no perderse nada. Te agradezco por ese like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, y si querés dejarme acá abajo tus comentarios e impresiones sobre los temas que se discutieron en el programa. Ahora sí, arrancamos con el video. A veces es un poco no tanto política para millennials, sino desde una perspectiva millennial, digamos. De hecho, varios de los comentarios que recibí eran justamente yo puedo también verlo, que no soy millennial, que soy boomer, que soy centennial, bueno. Millennial sería un poco, en cuanto a recorte etario, digo, lo va aceptada, después hay muchos debates al respecto, lo que sería la generación que nacimos entre el 80, 81 se dice, como fecha recorte, y mediados de los 90 más o menos. Que un poco es una generación, bueno, atravesada por muchas transformaciones, a nivel nacional en particular, pero a nivel global en general, perdón que... Al medio se cayó el muro. Al medio de nosotros se cayó el muro. Se cayó el muro, al medio hubo transformaciones culturales, tecnológicas. Bueno, realmente, digamos, somos una generación que, no sé si todos y todas acá podemos Yo decir pensé que era millennial hasta ahora. Creo que acá hay gente un poquito más chica todavía. Si yo nací en el 97, vos dijiste hasta los 90. Sería hasta mediados de los 90, a veces... Hasta fines, me parece, ¿no? Yo vi el recorte más oficial 96. Después hay una generación medio micro entre mediados y fines, pero lo que se suele decir es que vienen los millennials, que sería la generación y luego después viene la generación Z, que los centennials. Sí, que en realidad en general se suele decir que son más hacia fines de 2000, los 90, principio de los 2000. Ya lo digital ya un poquito más... Claro, es que viene por ahí también. Ya medio de quiebre. Viene por ahí, me parece, ¿no? También el quiebre, como que me parece que los millennials somos los que crecimos, vimos nacer todo el boom de internet y lo digital y demás, y los centennial directamente ya nacieron con eso ya existiendo. Nosotros somos los que fuimos familiarizándonos. La previa a los millennials es la X. La generación X es la generación previa, ¿no? X, exactamente. O sea, la de 70, 80. 65-80 se suele tele, decir. Blanco y negro. Nuestros viejos. Sí, le dicen los baby boomers también. Claro, los baby boomers. Entonces, vos decís que el canal sería como un millennial hablando de política. Bueno, sería un poco así. eso. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, el momento en que nacimos, por las dificultades. Una de las primeras cosas que digo cada vez que arranco uno de los videos es para la generación más trastornada que este mundo supo parir, porque realmente es una generación, no sé si es la más trastornada, pareciera que cada generación está más trastornada que la anterior realmente. Sí. Pero bueno, sigue trastornada en cuanto a la magnitud de los cambios, porque digo, la caída del muro, la caída del mundo bipolar, la globalización, el fin de la hegemonía bipolar, el paso de la hegemonía unipolar, luego a un mundo multipolar, la transformación de nosotros nacimos con teléfono, o yo qué sé yo la mayor parte de mi infancia ni siquiera tuve teléfono, clase media pobre en esa época. Y digo, y aprender a familiarizarnos con las nuevas tecnologías. Teléfono de línea, teléfono con los botoncitos donde se hablaba, no se mandaba mensaje ni se veían videos, se hablaba por teléfono. Totalmente, y hoy tener el mundo a tu disposición con los smartphones, hoy tener el mundo de las tecnologías digitales que en algún punto redefinen las formas de sociabilidad a las cuales estamos acostumbrados, trasvasando un poco la frontera entre qué es lo real, qué es lo virtual.
Digo, hay una cuestión de cambios generacionales que también impactan, digo, en términos de nivel socioeconómico. Somos una generación también que vivimos en la crisis perpetua. Somos una generación que siempre hay memes en internet de, bueno, mis viejos a mi edad que ella tenía en la casa, el perro, la familia. Muchísimo ese meme, me representa. Y hoy por hoy, digo, a duras penas llegamos a fin de mes. Tengo un perro nada más. Hoy compraste un meme queso. que puede hacer reír y llorar al mismo tiempo. Exactamente. Compraste un queso y decís, nunca me voy a recuperar de... Nunca me voy a recuperar de... Ese es el meme. Para mí lo bueno de esa generación, yo me siento representada con la era millennial. Sin embargo, soy de los últimos años, ya 97, 3 años más y ya estaba del otro lado, me parece a mí. Claro. Pero siento que somos de esa generación que tiene guardado sus cosas que te bajan a tierra. Yo digo, soy una persona ansiosa. Si hubiese nacido 3 años después, 5, 6, creo que no sé, estaría trepándome por las paredes pues, ahora. Más allá del tipo de generación que compartimos, también por la identificación con un conjunto de consumos estéticos, culturales, que también son propios de nuestra era. Digo, hace poco vi un tweet que creo que fue ayer, anteayer, donde decía, los millennials no pueden parar de hacer referencias, no sé si lo vieron, se viralizó a los Simpsons, digamos. Pasan 24 horas sin hacer una referencia a los Simpsons y se marchitan, entran en crisis, etc. Y cada una de las personas con las cuales me identifiqué, que le fueron comentando, todos con chistes de los Simpsons, diciendo, calle ese hombre horrible, claro, diciendo, bueno, tantos chistes y chistes. Y realmente Los Simpsons, qué sé yo, cierta televisión, Susana Jiménez, Videomatch, claro, Mi Pobre Angelito, una serie de consumo, casados con hijos, quizás, digo, que en algún punto, digo, son signos distintivos y que en algún punto también a veces son un poco las referencias que utilizo como corte en el canal, ¿sí? Entonces, es un poco, desde ahí se habla de lo millennial, más allá de que, bueno, la idea es buscar algún tipo de producto que trascienda, si se quiere, en cuanto a lo que es. O sea, es una manera desestructurada de rosquear, digamos, ¿no? Como es vos utilizás los memes, esos recursos como para descontracturar un poco lo que es visibilizar un hecho político. ¿De eso va? Algo de eso, exactamente. En realidad, digo, hay dos grandes razones, una más de tipo más de largo plazo, más en cuanto a motivos que me llevaron a armar el canal, que tiene que ver con con tratar un poco de... Yo soy sociólogo, digo, y siempre digo, los que hemos pasado por la universidad siempre somos o hemos sido más o menos en diferentes grados críticos con a veces lo desconectada que está la universidad. Digo, siempre la crítica es que la universidad no sea una isla, digo, que exista algún puente en términos de la producción académica y lo que hacemos ahí, más allá de que sean fundamentales los espacios de legitimación propios del mundo académico. Sí. Pero a veces el desacople entre eso y las agendas públicas, lo que se debate en los medios, lo que se debate en otro tipo de espacios en los cuales, digamos, pasa, qué sé yo, la política nacional, pasan los problemas sociales de la Argentina. Entonces, un poco la necesidad era tratar de empezar a más allá de que era una idea y también comparto con muchos compañeros que tienen esta misma inquietud, empezar a construir espacios que permitan un poco romper y que permitan hacer una suerte de nexo, que planteen, si se quiere, cierta pata académica, que tengan cierta pata académica en términos de que partan de autores, corrientes, debates que existen en ese mundo, el mundo de la academia, pero bueno, trasluciéndolo, llevándolo a este mundo, digamos, que hoy por hoy, es donde pasa la mayoría de los debates. Sobre todo, está muy bueno, sí, porque incluso en vez de que se quede en un TP, como, llevarlo a YouTube. A propósito de esto que mencionás, ¿dónde queda o dónde entra, si es que entra, la cuestión de consumo irónico, que también un poco se habla ahora, como queremos hablar de algo, pero a través de la ironía, para no profundizarlo del todo, pero dar nuestra postura, pero a su vez hacerle el juego a quedar en esa superficialidad de lo que hicimos como meme, o como esta cuestión de también el mundo meme, me parece un poco tal cual. Va en esa línea. ¿Cómo laburás eso? ¿Cómo te sentís con eso? Es un fino equilibrio el que tenés que hacer siempre, digamos, porque por un lado, no caer demasiado, no irse de mambo, tratar de adaptar a cierto formato de las redes, las plataformas digitales, pero por otro lado, no quedar en la frivolidad del meme, claro, en ese punto. Entonces, en todo caso es para... Nunca aparte podés complejizar, porque para eso no están las redes sociales, nunca podés complejizar de todo un autor. Pero un poco una de las consignas es tratar de meter algo de eso,
que en todo caso sirva de puerta de entrada para empezar a complejizar posteriormente esos debates. Qué sé yo, hice un video sobre la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, que está tan en boga ahora, digo, desde la llegada de Milei. Son algunos conceptos esenciales, digamos. Pero la consigna es, no siempre sé si se logra, pero la consigna es utilizar, ¿cómo? Si existe la escuela esa, ¿es real? La Escuela Austríaca ¿Funciona? de Economía. Sí, claro. Existe, pero está floja de papeles, me parece, ¿no? Y digamos que tiene sus limitaciones. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo del meme que mencionaste, para mí es un gran resumen. Yo con ese meme te respondería una pregunta de un parcial sobre 30 años de historia de América Latina. ¿Cuál de los memes? El de mis viejos a los 30, comprándose una casa, comprándose un auto, qué sé yo, y yo a los 30 comprándome un queso y no llegando a fin de mes. Eso me parece que resume los últimos 40 años de América Latina, ¿no? Más allá de que tuvimos la oleada rosa con los gobiernos progresistas, qué sé yo, Sí. también hubo una etapa del capitalismo, vivimos una etapa del capitalismo en donde cada vez se concentra todo más en muchas menos manos y un montón de gente tiene cada vez menos. No, tal cual. Está por un lado la cuestión de las desigualdades sociales que son cada vez más salvajes, digamos, ya es un proceso que lleva la expansión del neoliberalismo a nivel global, digo, más allá de que, bueno, hay diferentes fechas, digo, la revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher, luego todo el proceso de globalización neoliberal de los 90, digo, son todos procesos que lo que llevaron en todo el mundo es el cuestionamiento de los estados, el cuestionamiento sobre todo del rol social del Estado y la expansión de las relaciones de libre mercado a nivel global, digo, la idea de que el capital no tiene fronteras, la idea de que no existe control alguno. Pero bueno, no solamente el problema está en términos de el problema económico que esto genera en términos de transformación, si se quiere, bueno, Robert Castell habla de descolectivización de los modos de vida en función de, bueno... el problema es tuyo y la solución la tenés también vos, como medio así. Sí, tal cual, sí. Claro. Y digo que de alguna manera, qué sé yo, en el proceso de privatización en Argentina, las empresas, algunas de las empresas como YPF, jugaban un rol social porque alrededor de YPF eran grandes polos de sociabilidad donde se articulaban escuelas, hospitales. Sí. Bueno, todo lo que fue la privatización de los 90 también implicó un proceso de fragmentación, de derribar esas grandes fronteras, esos grandes lazos sociales. Pero también me parece, digo, que es remarcable, importante remarcar lo que es esto, el proceso, que es parte de lo mismo, de transformación de las identidades culturales, que tiene que ver con, que es algo que nos estamos enfrentando con que ya no existen, si se quiere, no solo no existe el Estado, sino que no existe la familia, no existe, también por cuestiones importantes, digo, debates importantes que está dando, por ejemplo, incluso el feminismo, por la proliferación de nuevas identidades que empiezan a cuestionar ciertos lugares clásicos, pero también un poco por la propia lógica del capital que empieza a pensar que no hay fronteras en ningún lugar del mundo. La familia, los sindicatos, claro, digo, bueno, claro, ahí va. Un conjunto de instituciones más amplias que en algún punto dejan de servir como soporte para las relaciones sociales, para las formas de vida. Y en algún punto, digo, a la pérdida, la fragmentación de identidades, un poco ahí se monta también la extrema derecha contemporánea, proveyendo de esas redes de contención, digamos, sobre las cuales, digamos, bueno, las reorienta, obviamente, entre los inmigrantes, las minorías sexuales, etc. También la extrema derecha no es una y ha propuesto diferentes soluciones en cada uno de los países. Totalmente. Eso hay que empezar cualquier Justo familia, Milei no habló mucho de familia. Sí, bueno, sí, de sus perros, de sus hijos de cuatro patas. Sí, bueno, pero digo, detrás de él hay todo un movimiento que habla de salvar a Occidente de la ideología LGTB, globalista, woke, digamos, de salvar a la familia tradicional. Paradójico en el caso de... Es muy paradójico. Paradójico en el caso de Milei, que digo, no sé, tiene toda una situación familiar incierta, sus perros son los únicos hijos que conoce, digo, más allá de que no hago ninguna valoración de eso, digo... los defensores de la familia que realmente no tienen ninguna familia real. Pero por fuera de eso, digo, me parece que ante un poco esta crisis de fundamentos que existe para pensar las relaciones sociales, las respuestas de un país, de una región, si se quiere, y de otra, a veces son diferentes. Una cosa es en Europa, donde mal que mal el estado de bienestar ha funcionado, digo, más allá de lo desmantelado y demás, hay ciertas redes de protección social que han sido fundamentales, digamos, en las últimas décadas para proteger a la población, para garantizarle ciertos servicios sociales, para garantizarle una pensión, etcétera, etcétera.
Bueno, acá en América Latina el discurso del Estado presente no hace mella, digamos, el discurso de volver al Estado, volver a la identidad nacional no hace mella, en gran medida porque, bueno, tenemos un Estado fallido. Tenemos estados en América Latina que en algún punto han fracasado en cuanto a la posibilidad, más allá de todas las cuestiones buenas que nosotros podemos seguir remarcando, como la educación pública, la salud pública y demás. Pero quedamos también en la premisa quedó un poco... Entonces ahí se montan ciertos discursos en algún punto que son diferentes también por el contexto específico en el cual surgen, que tiene que ver con, bueno, ahí está este discurso de libertad radical, más allá de que esté personificado justamente por una persona que sostiene una postura, por lo menos en cuanto a esa parte propositiva, más allá de que después negocie con la realidad, muy doctrinaria, muy hiperindividualista, muy austríaco, digo... Sí, pero, lo loco por ahí para aportar, por es que también, así como es un país que hoy en día está pasando por una crisis con el Estado Nacional, también supimos ser el país que más presencia ha tenido del Estado, un Estado protector de los que más ha garantizado derechos en todo el mundo, incluso. No. Yo te quería preguntar, mira, a propósito de eso que mencionaste recién, la derecha, la ultraderecha, tampoco es una, es mucha. ¿Por qué es particularmente llamativo el personaje Milei, no? Como adentro del campo de la ultraderecha pienso en Vox, pienso en Meloni, pienso en Trump, pienso en mismo Bolsonaro. Es uno de los casos más atípicos, digo. Ahora viene un brasilero acá a hacer campaña con peluca como Milei, que es un diputado federal, suplente de Bolsonaro, a hacer campaña en la Casa Rosada, a buscar la magia del león, y anda con una peluca y una motosierra. No sé, a mí me cuesta, un brasileño. ¿Será uno de los que se escapó de eso de puede ser de los que hayan entrado. Puede ser de los que hayan entrado. Puede ser que lo hayan entrado ahí tal cual. Se llama de los que los busca la justicia. Los que los busca la justicia tal cual. Pero me llama la atención, ¿viste? Somos Argentina, ¿viste? Como que ahí hay una tradición política como para de repente un Milei en 4 años convertirse en ícono de una derecha global. Hay factores que me parece que tienen que ver con cuestiones regionales y cuestiones también nacionales sin las cuales no se puede entender, digamos. Primero digo, inscribir lo que la primera cuestión que marcaste dentro de la gran familia de las extremas derechas. Si querés podemos discutir el nombre, pero extremas derechas, ultraderecha, nueva derecha, después hay discusiones, populismo, fascismo, un montón de discusiones que se pueden dar, digamos, que son tal vez muy extensas para dar, pero que también van a tono con la definición. Bueno, recién acabo de decirles, por un lado tenés las extremas derechas más europeas, que tienen tendencialmente, y digo tendencialmente porque cuando entras al gris no están así, una defensa más fuerte de lo que es el Estado, una defensa de la nación, y hay un montón de teoría ahí también de la nueva derecha de francesa, de Alain de Benoit, que un poco fundamenta toda esa teoría. En ese sentido recuperan un poco el fascismo italiano, ¿no? Ninguno lo reivindica abiertamente. En realidad, hay un historiador que se llama Cas Mudde, que es un holandés que establece una historización de los movimientos de ultraderecha y data el inicio de diferentes olas, cuya primera ola sería lo que es el movimiento social italiano, que es de posfascista, que se origina de los restos del régimen de Mussolini, digamos, básicamente. La sitúa al diario, digamos, como que sería vestigio de eso lo que hoy estamos transitando. Bueno, de hecho, el movimiento social italiano ha venido evolucionando hasta los 90. En los 90 se transforma, se fusiona con el partido de Berlusconi, luego sale una decisión. Y de esa decisión sale Fratelli d'Italia, que es el partido que gobierna Giorgia Meloni, exactamente. Giorgia Meloni, que aparte que incorporó, por ejemplo, la llama tricolor, que es el escudo del movimiento social italiano, que es fascista o neofascista, a su propio escudo. Entonces hay una cierta continuidad a veces en algunas simbologías e incluso en algunas bases sociales, pero todas las extremas derechas europeas han buscado romper con ese legado y todas han renegado de ese legado fascista. Y después hay un debate que no sé si meterme... Cuando vos decís renegado, Miguel, decís se han querido alejar en términos de marketing de opinión pública o realmente en términos estructurales decir, bueno, no, nosotros ya venimos a refundar la historia de la derecha en Europa. Es un poco las dos cosas, digamos. Por un lado está la cuestión de la agenda pública. Esto que vos mencionabas, la cuestión nacionalista, siempre tenemos lo que jodemos con el tío Facho, el de Navidad, o que parecía que en realidad siempre estuvo, pero a veces podía hablar más fuerte o a veces menos. En Europa me da la sensación de como que está más arraigado todavía porque los fascismos son propios de Europa. Algo que dice Cas Mudde es hay diferentes olas. Una primera que es la que dije, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego una de los 70 al 80, otra en los 80 a los 2000 y otra a partir de los 2000. Y lo que dice este autor es, a partir de esta época, las extremas derechas pasan a integrarse en los sistemas políticos como un actor importante.
Y muchas de sus ideas, como por ejemplo la idea de que la inmigración afecta el desarrollo nacional, males, y claro. exactamente, digo, pasan no solamente, dejan de ser mal vistas, sino que pasan a ser de sentido común en esas sociedades, digamos, Exacto. en amplios sectores. Pero bueno, vos me preguntabas la continuidad con el fascismo. Por un lado hay una renegación, no sé si renegación de una cuestión, acto de renegar, digamos, ese pasado fascista, pero por otra parte también hay muchos debates referidos a que es importante no comparar lo que es el proceso histórico de Italia, Alemania y los países europeos durante entreguerras, donde vos pensabas el fascismo como una religión de Estado, como un régimen totalitario, como un partido milicia, preparado para la expansión militar, con los regímenes actuales que tienen una legitimación democrática, nos guste o no. Exacto. Más allá de que muchos digan, tratan de transformar los fundamentos democráticos, digamos, o por lo menos algunos hablan de democracia y liberal, transformar el componente liberal de las democracias, y a veces cuando hablan de liberal hablan del pluralismo y demás. Entonces hay como una suerte de desplazamiento, más allá de que algunos digan que el fascismo es una categoría, qué sé yo, está la definición de Humberto Eco, que dijo, el fascismo es una suerte de esencia que permanece a lo largo de la historia en diferentes momentos y vuelve. Digo, el culto a la tradición, las tesis conspiranoicas, el machismo, el culto al heroísmo, y eso aparece en diferentes contextos históricos y por eso, digo, podemos decir que esto es fascismo. Bueno, igual que Humberto Eco murió hace mucho, pero hay un debate, eso digo. Pero hoy por hoy reniegan bastante de ese pasado. Y en América Latina es un poco más difícil incluso porque no existe, si se quiere, la conexión directa en términos de historia. Claro. Sí hay con las dictaduras militares. Sí, con las dictaduras, total. Claro. Pero el arraigo con de las la oligarquías, con las oligarquías locales, ¿no? Me parece que ahí hay como... Me acordé de una frase que escuché en una clase de historia que era: un fascista es un liberal asustado. Eso... Un burgués. Clase de historia, o un burgués asustado, sí. 2 puntos Sí. en playa eso. No, eso. Y pues, tenía que ver con el origen de los primeros fascismos de la década del 20, que era que el miedo al comunismo y todo eso hacía que la burguesía liberal sintiera ese miedo por el A Gerardo Javier le sigue bancando todo ese discurso, que viste que él ve comunistas por todos lados. Sí, bueno, sí, acá, eso es muy curioso. eso es Vos recién Fontevecchia decías, comunista. en América Latina es distinto. ¿Ves alguna homogeneidad en las ultraderechas latinoamericanas? Por ejemplo, entre Bolsonaro, Milei, y Antonio Cast y... Guido Manini Ríos, Sí. Paraguayo Cuba, Fujimori, hace unos años. ¿Ves Pero alguna Fujimori es homogeneidad? otra época, digo. Pero Keiko, está Viene Keiko. todavía de- Está la hija. Bueno, Ah. Keiko. Está la hija. Sí, Keiko es algo raro también. Pero bueno, sí. Bueno, tendencialmente tienen una perspectiva más abiertamente neoliberal. Digo, más allá del el uso extensivo y amplio, digo, ultraliberal, digo, que se utiliza el término. Tienen una perspectiva más y que también en algún punto remite a veces a esto, digamos, a veces incluso las estrategias obedecen, si se quiere, a las tradiciones específicas de cada país, qué sé yo. Claro. Alternativa por Alemania, la extrema derecha de Alemania también tiene un discurso bastante liberal. Vox en España también tiene un discurso bastante liberal. Chega en Portugal también tiene un discurso bastante liberal. No es así el caso de Marine Le Pen. Sin embargo, en los 80, el Frente Nacional, fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen, tenía un discurso recontra neoliberal y fue evolucionando en función de las necesidades electorales de cada una de esas sociedades y de la crisis de los estados de bienestar a defender cada vez más el estado de bienestar. Acá no tuvimos algo así como un estado de bienestar en estas décadas, digamos, de progresión, más allá de que sí hubo otra época mucho más lejana en la cual sí tuvimos un estado importante. Y en Francia pasaba, porque pasó, ¿no? Que bueno, viene, y después Temón. resulta que no. Temón. Y que habla Mbappé, que habla el otro, que los inmigrantes, que toda la vuelta. Era realmente que estaba en la posibilidad y el frente en Francia se armó tan grande. Y bueno, tenemos nuestra diferencia, un montón, Macron, el otro, aquel, pero en esta no le vamos a permitir el avance, o nunca fue así. En realidad nos comimos todo el sapito de que podía llegar a pasar realmente que vuelva un Le Pen a la primera escena francesa. No, yo no sé si el factor Mbappé, selección francesa, más No, allá digo de lo el factor, simbólico, fue digo que importante. estaba debatiéndose. Pero fue fundamental y los números hablan por sí mismos. Digo, la alianza, el cordón sanitario que le pusieron Cordón tanto. sanitario. Cordón Se le sanitario ha broquelado se ahí en llama. el Frente Popular. Sí, porque básicamente digo, en esa elección, por ejemplo, Le Pen sacó 10 millones de votos, casi 10 millones de votos, 9 millones de votos y pico. La segunda fuerza fue la fuerza más votada efectivamente en esa elección. Y la segunda fuerza fue el nuevo Frente Popular, que sacó 9 millones de votos y Macron sacó 6 millones de votos.
En esa elección donde quedó absolutamente rezagado, quedó fuertemente rezagado por una cuestión táctica de cómo se organizó, porque fue una elección parlamentaria de distrito uninominal donde cada uno de los que sacaba más de 12,5% pasaban a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, que fue el siguiente domingo, todos los candidatos, tanto del Frente Popular, el nuevo Frente Popular de izquierdas, como de En Marcha, digamos, que es el grupo de Macron, bajaron sus candidaturas donde salieron segundos o terceros. Entonces, eso implicó que todos los que estén en contra de Le Pen quedaba solo una opción. Entonces, por más que a nivel nacional obtuvo bastantes más votos, la extrema derecha ganó, se quedó tercera la extrema derecha. Claro, termina teniendo tercera, por eso. No se corresponde la distribución electoral de escaños en el Parlamento francés con los votos que obtuvieron por las particularidades, pero esas particularidades no son simplemente particulares del sistema francés, sino un intento deliberado de estas fuerzas políticas de detener el avance de la extrema derecha. Y ahí un poco también, en los países donde hubo ese intento de detener a las extremas derechas, donde existieron estos cordones sanitarios, como en Francia, digamos. En Brasil, ¿no? Como en Brasil, exactamente, más recientemente, bueno, como podemos decir en Estados Unidos, más allá de... Estados Unidos está armando eso, ¿no? Sí, algo. Bueno, se armó ya para la elección de Biden, independientemente de que sea un candidato de centro-derecha. Sí, pero ahora Kamala Harris me parece que tiene otro perfil, ¿no? Es para abrir para otro tema, para hablar 20 minutos, pues muy interesante. Es que me interesa mucho, Estados Unidos. No, te corro un poquito, Miguel, porque también el tiempo es un poco tirano también en el YouTube. Para salir de lo extremadamente, o de lo estrictamente político, como hablamos, para pasar a los magnates de la tecnología hoy, que no son presidentes de ningún país, que no tienen lista de diputados ni de senadores, pero que aparecen orbitando la política de muchos países. Temprano hablábamos de Elon Musk como la cara visible hoy de lo que es esta nueva idea de magnates transfrontera, digamos, como que no tienen un lugar territorial, pero sin embargo influyen en la política de un montón de lados. ¿Dónde entra eso en el escenario actual y qué es lo que más o menos vislumbrás vos que puede llegar a pasar en estos Estado-Nación también un poco ahí zigzagueantes sin saber si realmente se va a recomponer o ya hay que repensarlo y reconfigurarlo para lo que se viene? Sí, sí, es un tema. Los nuevos empresarios militantes, digamos, que realmente no solo tenés Elon Musk, bueno, acá tenemos obviamente a Galperi. ¿Cuál es el dueño de YouTube? De Alphabet es... ¿Nuestro jefecito? No, de YouTube es Google. No, de Google, YouTube, Alphabet es Yandai, de origen hindú. No me acuerdo el nombre exactamente. Sundari me parece que es el apellido. Sundari. Entendí un Daddy. Pero bueno, todos estos... La banda gafa esa, pero no es lo mismo esto, no es lo mismo Bob Iger, el dueño de Disney, ponele, o no es lo mismo incluso Mark Zuckerberg, con los roles ambiguos que trataban de cumplir con ciertas... estándares democráticos, no sé. Democráticos, hay como una interna ahí también. Sí, son menos ideológicos. También lo mismo podemos marcar en Argentina. Los Roca, los Pérez Compán, digamos... en algún punto, más allá que ahora están sacando su tajada, aprovechando los negocios que les favorece este gobierno, son empresarios que quieren hacer sus negocios, digamos. Son empresarios que no les interesa, digamos, tanto, o les interesa incidir en la política, les interesa tener un lugar. Un negocio con cualquiera sea el gobierno que esté. Pero se acomoda. Y lo que pasa es que ahora la guita es el poder. Antes por ahí era la guita, pero también era pero jugar mirá ahí el caso de Elon Musk. Que, por ejemplo, vos comentaste hace un rato lo que acaba de pasar con en Brasil, que el juez Alexandre de Moraes, sí, digamos, le termina diciendo, bueno, si vos no entregás esta información, bueno, vamos a meter preso va a ser implicado en términos penales el titular de Twitter. Sí, yo tampoco le voy a decir nunca X, el titular de Twitter. Es Twitter. El titular de Twitter. Y bueno, Elon Musk que responde, prefiere no tener negocio. Es una postura incluso incómoda en términos económicos porque prefiere irse, pero asentarse un poco sobre estas nuevas corrientes, estas nuevas ideologías que lo que quieren hacer en algún punto es redefinir el mundo como nuevos héroes empresariales, según el discurso de Milei. Como lo dice Milei, sí. Hay una generación de empresarios que tiene un rol un poco más activo o está tratando de empezar a
tirar un poco más allá las reglas del juego, que el clásico empresario Bill y Melinda Gates, que hacían obras de caridad en todo el mundo. La filantropía. Claro. Igual Elon Musk sabe que no pierde tanto. ¿Por qué? Porque también al cerrar sus oficinas está dejando 100.000 personas en la calle, que tampoco le conviene al gobierno brasilero. Como que también hay una puja en ese sentido que también se juega. Hoy son los nuevos jefecitos, digamos, ¿no? Gente que labura para plataformas, para... En el caso de Brasil... que coloca satélites en la órbita, por ejemplo. Bueno, Hay hace poco en la países que elección... Bueno, nosotros también lo hicimos. Vagón, no pueden poner un vagón que vaya de una provincia a otra y el tipo saca satélite a pasear por órbita a ver a dónde acomoda más o menos los Me próximos hiciste años. acordar. Hay mucha potencia ahí, viste, que decís, bueno, ¿a quién representa el tipo? ¿Dónde está? Sin embargo, hoy no sé cuántos presidentes tienen más poder que Elon Musk, por ejemplo, No, para Es ayudar a un que gobierno visible. los tienen ¿viste, no? mucho, Sin digo, duda. es así. Digo. También son nuevos empresarios que ya no son, digamos, millonarios, son mega billonarios, digamos. Son empresarios que pueden rediseñar el mundo a su antojo. Claro, eso es. Y que los estados, digo, tienen cada vez menos herramientas para poder, para poder detenerlo. Digo, total. después empieza a pasar cada vez más esto, que en este mundo, esto un poco también lo dijo mucho Álvarez Agis, digamos, un mundo en el cual empresarios son cada vez más billonarios, más mega billonarios, que empiezan a tener estudios gigantescos de abogados, de asesores, que les dicen dónde pagar, cómo pagar para, digo, no sé, Sí, también. Galperín tributa en Uruguay, Globan tributa en Luxemburgo. Sí, como digo, entre ellos mismos generan generan se redes asesoran para entre no ellos pagar, mismos. exactamente, Recuerdo y el para... extracto de Agito Entonces, que estuvo los estados se ven vaciados, digamos, tienen menos recursos, hay una evasión impositiva como nunca antes existió en la historia, y no solo en Argentina, digo, también ocurre a menor escala en los países europeos también, lo que hace que, bueno, los estados se debiliten, pierdan capacidad de intervención, de ahí surgen algunos actores de la derecha que dicen el Estado está fallando, el Estado está fallando, el Estado es una mentira todo esto, vamos a retirar la intervención del Estado en la economía, y bueno, y ahí un poco se retroalimenta del mismo fenómeno todo esto. Sí, yo a veces siento que estamos más cerca de, viste que como que comparan esta época con la de los 90, por ahí en términos culturales sí, pero siento que en términos económicos estamos más parecidos a la época de Roca, de 1914, Yo siento donde exactamente estaba la lo mismo, oligarquía que sí. se codiaba con todo lo que Sí, era la oligarquía sí. transnacional. Pero en esa época tenías una élite liberal con una visión de Estado nacional Claro. y hoy no lo tenés. Oh, la Incluso puta los madre. Roca, incluso los Sarmiento, digo, No Roca... quieren país. Los ferrocarriles, la moneda nacional, las fronteras, digo, con todos los genocidas, con todas las cuestiones que uno puede marcar y hacer revisionismo, crítica, lo que quieras, digamos. Crearon un Estado. Eran tipos que crearon un Estado-nación, no sé, Sarmiento con sus ambigüedades era un tipo que hizo mucho para que se expanda la educación Tal cual. pública a nivel nacional. Sí, armaban diarios. En función de un para bajar la proyecto historia. liberal que era tendencia en esa época. Hoy Exactamente. la tendencia- Acá nos hoy la dice tendencia- aceleracionista 21 van a venir por los Estados-nación, como eran los latifundios, o sea, volviendo más. Ah, más eso iba a aún decir, todavía siento que entonces de nos lo que parecemos. estábamos hablando. Sí, como a la época de los Y reyes, guarda con el proyecto de donde. separar la Claro, Patagonia. sí. Claro. Bueno, No, boludo. en vez de un Y hay rey, algo un de señor eso, digo, feudal. hay utopías, aceleracionismo, ilustración oscura, conceptos que, digo, hay algunos autores, Nick Land, Peter Thiel, que es el fundador de PayPal, que empiezan a soñar mundos en los cuales, por ejemplo, y que lo escriben y que tienen seguidores y que tienen cada vez más, más llegada a círculos de la extrema derecha, que dicen, bueno, vamos hacia un mundo donde no existen los estados-nación, donde van a haber empresas-estados, donde la respuesta, si vos no te gusta tu trabajo, no va a ser protestar contra el empresario, porque no va a tener derechos laborales, porque no va a haber derechos políticos, básicamente, sino irte a otro estado-empresa, del éxodo va a ser la única solución posible. Claro, como cuando uno cambia de trabajo, pues no le gusta. Y hasta algunos autores, claro, y hasta algunos autores incluso fantasean con usar la tecnología para expandir estas redes al infinito. Digo, esto está escrito, digo, por más flashero que suene, Era el dueño de con las ballenas la de- creación de una suerte de Matrix donde a los improductivos que no encuentran lugar los conecta a una suerte de realidad virtual alternativa. Esto están No. escribiendo, Black son Mirror a lo utopías loco. que están escribiendo autores de la extrema derecha Viene en contemporánea. esa línea, ¿no? Los Venegas Lynch, eso que también lo del dueño de las ballenas, que las ballenas se extinguen porque no tienen viene dueño, por si eso. tuvieran Terrible dueño, Black Mirror. no se extinguirían, creo que venían en esas O teorías sea, son tipos que van de... un poco a la cuestión esa, ¿no? Del que ahí recuperan, me parece, la del orden espontáneo de las cosas y las cosas se van a ordenar por la propia espontaneidad y las relaciones de poder no existen porque la demanda va a exigir, que era un poco el leitmotiv que tuvo Milei hasta que le preguntan, ¿pero qué vos decís que alguien puede elegir morirse de hambre o vender un hígado? Claro, puede vender el hígado o morirse de hambre. Y Milei lo dice, no es que lo careteó, lo dijo antes de la campaña. Van un poco en esa línea, que lo peor de todo es que hay, me parece como
una cefalía tan grande de bienestar o de posible futuro un poquito mejor del que tenemos, porque las viejas izquierdas quedaron un poco boyando, porque los proyectos alternativos quedaron truncos, que tampoco hay una alternativa a eso. Ellos por lo menos plantean esa locura de alternativa como proyecto futuro. Yo creo que ahí también hay un debate, ¿no? Ya que mencionás eso, Faca, me das pie a una pregunta que era la última, no sé si para cerrar, pero como para... no sé si para cerrar, pero por lo menos para un poco más arriba, ¿no? Porque todo esto de... Sí, la gente está muy prendida igual, la gente está prendida del otro lado. Post-apocalíptico. Es como bien el rating, bien Ibope. Si Ibope mandó buenos números, Ibope. Si estos tipos tienen esas utopías en las que tienen un montón de guita y hacen lo que tienen ganas, los progresismos o la izquierda, o llamémoslo como tengamos ganas de llamar, ¿qué utopía tenemos? No, a ver, utopía hoy no tenemos. Te tiré una que no la debes saber ni, no sé, ni Lula da Silva. Fui afuera, caídos ciertos... caído cierta idea de que existía un mundo accesible, caído la idea de un mundo bipolar, la idea del socialismo, al menos en la concepción, en la acepción soviética, sí nos enfrentamos desde los sectores progresistas, izquierda, nacional populares, como quieran decir, más allá de que progresistas y eso son palabras muy bastardeadas hoy por hoy, con un poco esta falta de programas. Y también un poco de signo de esta era que han perforado tanto, no quiero volver con la parte negativa, ya vuelvo, pero han perforado tanto los consensos elementales, sobre los cuales nosotros, podemos hacer política, podemos diseñar cualquier tipo de futuro colectivo, que uno se termina defendiendo. Yo me acuerdo, en una época, diciendo, bueno, cuestionar ciertas instituciones del saber, cuestionar ciertas instituciones del poder y demás, del político y demás. Y hoy te ves, con que estas derechas avanzan y tratan de poner en cuestión ciertos principios básicos del iluminismo, de la ciencia, de las instituciones tradicionales, al decir, bueno, ni siquiera no existe la verdad, si quiere. Existe la posverdad. Exacto. Más allá de que nosotros podamos discutir, la verdad en sí no existe en un sentido ontológico, lo que quieras, pero sí la verdad en términos de siglos de historia, de un discurso, que es el discurso científico, que es el discurso aceptado a través de ciertos procedimientos de investigación, verificación, aceptados por determinadas comunidades que en algún punto implican, por ejemplo, decir que la Tierra es redonda y no plana, empecemos por ahí, cuestiones tan básicas como esa, ya ese discurso elemental está siendo puesto en cuestión. Con lo cual, procesos que surgen muy innovadores que plantean, recuerdo no solo algunos procesos latinoamericanos, sino procesos como los de Podemos, Syriza. Bueno, al terminar en algún punto, al correrte todo el tiempo las fronteras de lo posible, de lo que se debe discutir y no discutir, uno termina en algún punto defendiendo ciertas banderas hasta conservadoras en algún punto, y ese es un problema. Casi defendemos al rey de España hace poco, ¿viste? Bueno. Es una locura. Con todo esto que decís, como para que un pibe se ponga a estudiar historia, sociología, ¿no? Se pone a tuitear y listo. ¿Y para qué carajo importa la verdad? Que mire política para millennials, que mire un poco de lo que hay en la región. Yo creo que gran parte de mí, lamentablemente por tiempo, tenemos que empezar a despedirnos. Queda abierta la invitación para seguir profundizando en todo esto. No, quería dejar un mensaje más más optimista. Igualmente la cuestión está en... Consíganse un dragón y como los Targaryen y quemen todo. Y volvamos a empezar. Pero sigue habiendo en los pueblos la esperanza, ¿no? Sigue habiendo ahí una alternativa gestada. Y por una parte, ser inteligentes en cuanto a pensar, por ejemplo, lo que pasó en Francia, lo que pasó, con sus... en Estados Unidos incluso, más allá de que sabemos, que la política exterior no va a cambiar, pero... Lo que pasa en ciertos países de unidad de todos los sectores democráticos me parece un paso esencial, más allá de que muchas veces muchos de esos sectores pretendidamente democráticos a veces jueguen para el otro lado. Pero bueno, a veces lo que falta es presentar un programa. Porque a veces se piensa incluso, algunos actores políticos, sobre todo de la Argentina actual, piensan que frente a estos que gritan y que claman doctrina austríaca, hay que gritar del otro lado y clavar doctrina peronista. La doctrina peronista del 1%. Y en realidad, Milei no ganó simplemente porque gritó, más fuerte, sino porque conectó con deseos e inquietudes reales de la población argentina, que es todo un debate para dar, que lo daremos en otra ocasión, pero que en algún punto la cuestión de la casta y la cuestión de la dolarización tendían a sintetizar. Entonces, lo que hay que hacer es volver a hablar con nuestro pueblo, con nuestra sociedad, tratando de ver cuáles son estas inquietudes y animarse a dar los debates que hay que dar, en estas sociedades que no son los mismos que las sociedades de hace un par de décadas.
Bueno, tratando de ser inteligentes en un mundo que requiere pragmatismo, pero al mismo tiempo requiere elaborar, digamos... Sí, creatividad y valentía. Creatividad y valentía. ¿No? Voluntad política, que es lo que falló en el último gobierno peronista, que, fue realmente un fracaso. Y eso es todo, amigos y amigas. Gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse y apretar el botón de like, que es súper importante. Y nos vemos en el próximo video.